Muy buenas noches, tengan todos ustedes, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a esta sesión. Hoy 31 de mayo, último día del mes de mayo. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Y vamos a entrar a la mitad del año, ¿ok? Yo espero en Dios que todos estén ustedes bien, que estén superando pues esta pandemia, que aunque aparentemente no se siente, pues leyendo la prensa y leyendo los internacionales, pues la OMS y todos los médicos dicen que esto no ha pasado. Algunos hablan de que viene una quinta ola, en fin. Lo importante es que estemos bien, que estemos conscientes, que aunque tengamos la vacuna o las vacunas, pues tengamos el cuidado de seguir cuidándonos, tratando en la medida de lo posible, pues mantenerse a la distancia, llevar siempre nuestro gel antibacterial. Antes yo veía que todo el mundo lo tenía en su bolsa, hoy veo que ya se volvió muy light esto, y el cubrebocas, que aunque se dice que en los lugares abiertos más o menos se puede estar, yo diría que extrememos precauciones para que realmente esto pase, ¿okay? Ya vamos para 2 años y medio, ¿okay? Y todavía no se ha dado, dice, esto ya pasó, no es como un decreto como dicen ciertos personajes de que aquí ya pasó, no es así, ¿okay? Pero me da mucho gusto que nos hemos acompañado desde que empezó la pandemia en base a este medio virtual, gracias al Yucatán Country Club, que nos ha dado esa oportunidad de que yo pueda platicar con ustedes vía virtual sobre temas pues que creo que les ha interesado mucho de nuestro país, de nuestra historia nacional, sobre todo en momentos históricos importantísimos que se están dando, y seguir con esto. Y sobre todo ahora que el tema, pues según nos han escrito, ahorita vamos a mandar saludos, pues les ha interesado mucho porque es una historia contemporánea, reciente, que precisamente por ser reciente y por ser una etapa un poco vergonzosa para nuestro país, no la cuentan, mucho menos en la educación académica oficial, no la cuentan, como que pasa agachada. Y es bueno saberlo para poder entendernos hoy y entendernos mañana. Pues bien, le mando saludos a los Estados Unidos, a Camarillo, California, a Los Ángeles, muchos saludos a todos los amigos de Los Ángeles, California, a los amigos de Toronto, de Montreal, como que les mando muchos saludos, a los amigos que nos ven en el norte de Estados Unidos, a Seattle, nos ven muchas personas, y a nivel nacional, pues qué puedo decirles, ¿verdad? A nuestra bellísima República Mexicana, ¿ok? Como se decía antes, ¿no? De costa a costa, y de Sonora a Yucatán, ¿no? Y de frontera a frontera. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes y a nuestros países hermanos de Sudamérica. ¿Okay? También un gran abrazo fraternal, un saludo a los mexicanos que nos ven desde ahí, y a los que no son mexicanos también y les interesa la historia. Pues qué bueno que estamos pues aquí con ustedes por este medio virtual. Pues muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio, con nuestra historia, ¿okay? Y continuamos con lo que estábamos viendo, y hoy pues vamos a estudiar o a ver lo que va a ocurrir con esta escisión que se da o que se dio en el 23 de los sonorenses, de Adolfo de la Huerta contra Álvaro Obregón, o Álvaro Obregón contra Adolfo de la Huerta. Bien, quedamos la vez pasada en que la prensa se daba gusto para saber, o sea, cómo vendrían las elecciones, sobre todo que faltaba casi un año. Y empiezan a entrevistar a un montón de gente y deciden ir a buscar a Pancho Villa. Pancho Villa hacía 3 años que precisamente Adolfo de la Huerta lo había pacificado, y contra lo que pudieran creerse, inclusive en el diálogo que les conté que tuvo con Calle, sobre todo, Adolfo de la Huerta había sido presidente interino, nadie creía que Pancho Villa, el centauro del norte, el que había tomado todo el norte durante la primera etapa de la revolución, y el que estuvo a punto de vencer a Obregón en la batalla de Celaya, ahora tranquilamente se hubiera retirado de la vida privada y trabajara como un agricultor. Pues en efecto, Villa se había retirado a la hacienda Canutillo, que le había regalado el gobierno de Adolfo de la Huerta y que le habían sostenido el gobierno de Obregón. O sea, estaba en paz. El tipo vivía tranquilo con sus muchachitos, que ahora los había convertido en agricultores,
Como les dije en su momento, Villa había construido una iglesia, había construido una escuela, se daban clases, iban muchos niños pobres de la región a los que él les regalaba moneditas, le decían padrino, las malas lenguas decían que muchos de ellos eran sus hijos, puede ser. Y en fin, Villa se vuelve ídolo, popular, pero ya no era el Villa de a caballo, era un Villa agricultor, él mismo a veces ordeñaba las vacas. Y como lo sabemos, pues todo el mundo que lo conoció en ese hábitat, en ese ambiente, pues lo comenta. Y además, los reporteros que fueron a entrevistarlo estuvieron con él no un día, una semana. Villa aceptó la entrevista y Villa los hospedó para que vieran cómo se trabajaba ahí. Y realmente lo que nos dice la prensa es que Villa había logrado ser un gran agricultor, un gran campesino. Constantemente, ya había dejado el caballo, constantemente utilizaba el auto, los autos que le daban cada año a Pancho Villa, le cambiaban su modelo Ford. Servía mucho de ellos para llevar maíz, granos de maíz a Parral, a Chihuahua, al mismo Durango, en fin, o sea, era un chambeador. Eso no cabe la menor duda. Y claro, iba con su auto, iba a visitar a todas sus mujeres, sus esposas, como él les llamaba. Y así había pasado esa vida, y en 3 años había levantado realmente Canutillo. Hoy queda la casa principal de Canutillo, que es propiedad de los nietos o bisnietos de Pancho Villa, y un pequeño museo ahí de él. Bueno, y así estaba toda la cosa. El reportero pasea toda la hacienda, Villa le va mostrando, inclusive le dice que vea cómo lo enseña a ordeñar, lo demás, todo. Le muestra la escuela, los niños, en fin. La maestra, no era maestro, era maestra, quién sabe qué onda con él. Bueno, en fin, todo estaba muy bien, hasta que el último día que estuvo el reportero, le va a preguntar entonces por las cuestiones políticas. Y aquí lo podemos leer, porque está en la prensa. Y le dice, ¿y de política general qué piensa usted? Y él le contesta, hace años que me retiré de la política, y la política se los dejo a los políticos. Yo soy un campesino que quiere hacer algo para su patria en el campo. Pero usted sabe que ahora se están adelantando las campañas electorales. Algo escuché de que el Manquito se está peleando con su propio gabinete, así le decía Obregón, el Manquito. Así es, el general Obregón parece que tiene problemas con algunos gabinetes y pues ha destapado la candidatura de Plutarco Elías Calles. ¿Usted cómo la ve? ¿Va usted a decir a sus muchachitos que voten por él o que no voten? Yo voy a darles libertad, mi querido amigo. El que quiera votar, vota, y que vote por quien quiera. Si quieren votar hasta por el viejísimo líder de la conserva, don Nicolás Zúñiga y Miranda, que voten por él. O sea, yo no voy a... Y usted votará, pues, como me levante ese día. Pero parece que va a haber otra candidatura, y bastante importante y fuerte, porque se habla de que va a ser apoyada por muchísima gente, inclusive hasta por los norteamericanos. ¿Ah, sí? ¿Y quién será ese bendecido que tendrá el apoyo de los gringos que tanto me quieren, pero que también tanto me odian? Pues don Adolfo de la Huerta. No me diga, que dice Pancho Villa. Don Adolfo de la Huerta, sí, señor, don Adolfo de la Huerta, el que pactó la paz con usted. Un caballero, dice Villa. Un caballero de caballero que nos ha cumplido. Es un hombre de palabra, tengo muy buena imagen de él. Y aquí viene la pregunta del reportero. En dado caso que se oficialice la candidatura de don Adolfo de la Huerta, usted, general Villa, y tuviera que tomar una decisión, ¿por quién se decidiría? ¿Por el general Calles o por el general de la Huerta? Y desde luego que por el general de la Huerta. Sería al que yo apoyaría.
Y si hay fraude en las elecciones, no, sí, si hay fraude en las elecciones, le digo al manquito ese, que mucho cuidado, estoy en paz, pero soy Francisco Villa, y que a una voz mía puedo levantar a 10,000 gentes para hacer que se respete la voluntad del pueblo, porque yo soy bueno. Gracias, general. De nada, usted puede estar aquí las veces que quiera. Con permiso, mi general Villa. Se publica. Se publica. Y el primero que lo lee, pues es Gobernación. En este caso, Plutarco Elías Calles. O sea, el Mefistófeles de Obregón. Y tempranito, Obregón llega a Palacio, tempranito. Álvaro, ¿ya leíste la prensa? ¿Qué hay de la prensa? Mira. Villa habla. Dios mío. Ese robavacas. ¿Y ahora qué dice? Pues dice que apoyaría a Adolfo. ¿Te das cuenta? No me extraña. Adolfo hizo pactos secretos con él seguramente y por eso lo quiere en la presidencia. Pero lo peor, Álvaro, no es eso. Él dice que si hay fraude, él se levantaría en armas contra nosotros. Eso dice. Aquí está, míralo, léelo. Maldito robavacas. Es más, Álvaro, lee entre líneas. Dice fraude, pero él dice claramente, si no gana Adolfo de la Huerta, me levanto en armas para derrocar al gobierno. Eso es lo que está diciendo. Desgraciado robavacas. Ya decía yo que solamente una pantalla estará ya ordeñando becerros y todo eso. Obviamente Villa sería un peligroso aliado de la Huerta cuando llegue el momento. Y el momento cada día que pase se acerca, Álvaro. ¿Qué hacemos con este asesino mentecato robavacas, Álvaro? Y cuenta doña Hortensia Elías Calles que Álvaro con su mano izquierda, pues no tenía derecha, acuérdense, le hace así a Plutarco. Te lo encargo, Plutarco. Tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Carta blanca, Álvaro? Totalmente. Haz lo que consideres carta blanca. Entendido, Álvaro. No te preocupes. Jóvenes amigos que miran por Facebook o por Instagram, sin decirlo, se estaba ordenando la desaparición física de Francisco Villa. O sea, el asesinato de Pancho Villa. Plutarco Elías Calles, secretario de Gobernación, hace un viaje a Nuevo León. Ahí tenía una especie de hacienda, de rancho que había comprado. Y ahí iba a pasar unos cuantas semanas, se supone de vacaciones. Pero realmente, no estaba de vacaciones. Va a ser el centro de operaciones de Plutarco Elías Calles para planear y preparar de una manera que no hubiera fallo el asesinato de Francisco Villa, cuando ya estaba en La Paz. El rancho de Calles en Nuevo León se llamaba Soledad de la Mota. Soledad de la Mota. Y ahí, Obregón, por conducto de Luis L. León, Melchor Ortega y del mismo Morones, van a empezar a localizar a gente del norte, pero estaban allá, gente norteña, que odiara a Francisco Villa o que tuviera cuentas pendientes con él. Y van a localizar a un diputado, que Villa había saqueado su rancho de por allá, un diputado norteño que se llamaba Jesús Salas Barraza.
que odiaba personalmente a Villa como lo odiaba a Obregón por lo de los ranchos. O sea, por eso Villa había pedido una escolta, porque sabía que, así como lo idolatraba a mucha gente, también lo odiaba a mucha gente. Y hay entrevistas secretas que inclusive la misma doña Hortensia no tuvo acceso, pero dice que sí se entrevistaron varios ahí. Y que Jesús Salas Barraza, junto con el grupo maquiavélico de Calles, van a empezar a localizar a rancheros o a hacendados o a inclusive a personas que tuvieran cuentas pendientes con Villa, ¿okay? Que lo odiaran, pero que ese odio llegara a quererlo matar y que no hubieran podido hacerlo. O sea, gente donde Villa hubiera violado a su esposa o a sus hijas, o quemado ranchos, o quemado casas, porque Villa, o sea, hacía eso, será la revolución. Y que ellos sobrevivieron y quedaron con un rencor hacia Pancho Villa tremendo. Y van a juntar como a 15 de estos tipos. A varios hermanos, otros de por ahí, a varios norteños. Algunos de Coahuila, otros de Chihuahua, Durango, Sonora, gente que se van a reunir en Soledad de la Mota. Y ahí Calles les va a hacer llegar por conducto del general Amaro, gran amigo de Calles, armamento, ametralladoras, rifles de alto poder, o sea, armas del ejército que ellos no tenían por qué tener, pero que las van a tener. Y la prueba contundente es que obviamente, pues, así fue, se les encontró. Y en el mismo Soledad de la Mota, muchos de ellos sabían manejar un ametrallador, un arma, algunos no, y practicaban el tiro allá en Soledad de la Mota. Y después, ya que están todos preparados, entonces había que venadear a Francisco Villa e informarle directamente de esto a Plutarco Elías Calles, quien a su vez le informaría a Obregón. Y en el venadeo, porque eran varios, okay, se dan cuenta que cada determinado tiempo Obregón iba constantemente de Durango a Parral. En Parral Obregón tenía muchos clientes que le compraban maíz, le compraban pues muchas verduras y todo eso, legumbres, o inclusive vacas, o leche. Y él en persona iba a venderlas. Y luego de Parral volvía a Canutillo. Parral de Chihuahua, Canutillo está en Durango. Y se están dando cuenta que a veces dormía ahí, ¿okay? Porque resultaba que en Parral vivía una de sus esposas. Entonces, aprovechado que iba, se quedaba a dormir allá y luego tempranito, salía tempranito y volvía a Canutillo. Entonces se dieron cuenta que el chiste era o cuando volviera a Canutillo o cuando entrara a Parral. Entonces la entrada viniendo de Durango a Parral es una entrada perfecta, pero hay una parte que entras ya a la ciudad de Parral y hay una pequeña curva donde hasta hoy el automóvil tiene que desacelerar para dar la vuelta. Pero hay una casa con unos ventanales. Esa casa estaba deshabitada y los futuros asesinos van a rentar esa casa para meterse ahí y esperar a Villa. Estuvieron varias semanas ahí, salían a comprar y sí los veían raro, pero pues hasta ahí los veían, pero ahí estaban esperando a Villa que entrara a Parral. De hecho, una vez entró y dijeron, vamos, ese es el momento, y ya lo tenían desde las ventanas. Villa no lo veía, lo tenían apuntado cuando salen los niños de la escuela y rodean el auto de Villa y Salas Barraza dice, no, son los niños, nosotros venimos aquí a matar a un asesino, a un bandido, un mentecato.
es Pancho Villa. Los niños no, son inocentes. Y pasó otro tiempo, hasta que el 20 de julio de 1923 se da la oportunidad que sus asesinos esperaban desde abril. Villa, esta vez, había invitado a Canutillo, a una de sus esposas, y lo hizo al revés, pero ya lo sabían ellos. Y a las 8 de la mañana sale rumbo a Parral. Dum, dum, dum. Él manejaba el automóvil que le había dado el gobierno, el Ford 1923. A su lado iba su inevitable secretario particular, Trillo, o Trillito, como le decía él. Atrás de él iban 3 de sus guaruras, de su escolta, ¿okay?, con los rifles, ¿okay?, en los asientos de atrás. Y en los estribos, porque los autos antiguos se conoce que tenía un estribo, o sea, no es como hoy que subes directo al auto. Antes pasabas el estribo y entrabas al automóvil. Algunos autos, sobre todo las camionetas muy altas, aún usan el estribo, que automáticamente sale para que tú te montes, por así decir, en el estribo y entras a la camioneta. Pero ya son mínimos. Entonces todo lo traían en los estribos, ¿okay? Venían 2 guaruras que lo custodiaban, parados, ¿okay?, mientras él avanzaba. Como nadie sobrevivió, nadie nos puede decir que estaban conversando, pero se dice que estaban platicando de algo en el camino cuando entran a Parral. Inmediatamente, los asesinos estaban bien preparados y bien divididos. Uno se pone en la entrada de Parral y hace una seña para que lo vea otro lo ve, que lo ven los de la casa. Dicen, ¡ahí viene Villa! La clase. Rápidamente preparan, ¿okay?, las ventanas, ponen la ametralladora, tenían una ametralladora, sacan las pistolas y los rifles de alto calibre, ¿okay?, a esperar que Villa llegue. Tenía que entroncar con esa parte para doblar, porque la calle seguía una curva y tenía que desacelerar. Y cuando Villa está ya llegando casi en la curva, es el momento que queda totalmente de frente de la casa, se abren las ventanas, ¡pam! Y los vecinos solo oyeron el... Así como el correo Juan Charrascado no tuvo tiempo de bajar su caballo, de montar su caballo, aquí no tuvo tiempo de bajarse el auto. Nadie le dio tiempo de nada. Le dispararon, taca, 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 taca. Villa, que manejaba, recibe los primeros impactos. Trillo a su lado, pa, 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 y los de atrás igual. Los guaruras que estaban a no pueden hacer nada. Villa se va para atrás de su asiento, moviéndose. El automóvil sigue su camino, choca con un árbol, ¿okay?, y más fácil le dan ahora, lo despedazan, ¿eh? De hecho, el corazón se abre el pecho, el corazón de Villa sale. Trillo, por la fuerza de las balas, eran balas de alto calibre, ametralladora, se va yendo para acá, al grado tal que su cuerpo se va saliendo del auto. Ya hay fotos donde el cadáver está así, fuera del automóvil. Todos murieron. Pancho Villa, que ya estaba retirado y estaba en paz, muere asesinado en un automóvil. Imagínense ustedes, ni siquiera en su caballo, sino en un automóvil, por el gobierno. Una opinión que no le gustó a Calles ni a Obregón hicieron que acabaran con la vida de Francisco Villa cuando tenía como unos 48 años más o menos. Unos le lloraron, otros se alegraron. Obregón no pudo guardar su felicidad y dijo que públicamente que era mejor así, porque Villa era un problema para su gobierno.
En realidad no lo era. Pero había que justificar la muerte y proteger a los asesinos. Como pasa siempre. Obregón, como de costumbre, prometió esclarecer el asunto. No esclareció nada. Nada. Villa fue velado en su casa de Parral. Ahí se conocieron las esposas, obviamente no se conocían. Y fue enterrado en el cementerio municipal de Parral. En una tumba que costó en ese entonces 15 pesos. La tumba de Villa, o sea, el monumento aún existe en el cementerio municipal de Parral. Y si van a visitar Parral algún día, pues ustedes van a llevar a ver la tumba, pero no está él ya no está ahí adentro. ¿Okay? También tiene un museo en Canutillo, en donde está el automóvil. El automóvil se ve el automóvil todo baleado, porque se ven todo baleado y todo chocado. Fotos de Villa, hasta hace como unos 20 o 30 años, ahí estaba y podías hablar con ella, la última esposa de Pancho Villa, la más joven de ese entonces, ¿okay? Y que tenía ya como 80 años cuando murió la esposa, ¿no? Y ella te contaba pues lo poco que vivió con él, pero pues el simple hecho de saber que era la que compartía las últimas noches de cama con Pancho Villa, pues como que dice, wow. De hecho, algunas entrevistas que se hicieron con ella están en internet, están subidas en internet, donde te muestra la casa cuando se abrió al público la casa, donde se ve el automóvil y todas las cosas, fotos de Pancho Villa, algunas no muy conocidas. Ahí están las fotografías que él mismo se mandaba a tomar, porque le encantaba la fotografía, le encantaba, ahí estaba totalmente tomados de fotos. Los rollos de películas, que muchos de ellos fueron donados a la Cineteca Nacional y otros al INER, pero aún así, ¿okay? Se sabe que había muchísimos más y se han perdido. Son los famosos rollos perdidos de Pancho Villa. Hace muchos años, cuando en esta revista que se llama Crónicas y Relatos de México, que sale cada mes, esta es una revista muy buena, por cierto, la recomiendo al que le guste la historia, Crónicas y Relatos de México, un artículo que se llamó Los rollos perdidos de Pancho Villa. Eso fue, ya tiene mucho tiempo, ¿no? Y muy interesante, porque decían pues, que obviamente con el paso del tiempo se fueron perdiendo, se han rescatado los que podemos ver en la Cineteca, los que podemos ver, algunos están subidos en YouTube, o sea, pero había mucho más. O sea, Villa no andaba sin su camarógrafo. Constantemente estaba, porque le gustaba filmar y retratarse. Les dijo una vez, es el personaje que más fotografías, más imágenes originales hay de Pancho Villa, de más que de nadie de esa época. Si hubiera vivido un poquito más de tiempo, le hubieran dado más de tiempo, probablemente hubiera sido actor del cine nacional. Y aunque no lo fue, recuerden que muchas películas del inicio del cine sonoro en México fueron dedicadas a Pancho Villa. Ejemplo, con Los Dorados de Villa, con Domingo Soler. Vámonos con Pancho Villa, con Pedro Armendáriz. O sea, mucho. Villa ha servido mucho, y más para acá, ¿ok? Pues obviamente cuando viva Villa es la muerte, ¿okay? Con Pedro Armendáriz. ¿Okay? Las aventuras de Pancho Villa, con Pedro Armendáriz también. Pancho Villa y la Valentina, con Pedro Armendáriz también. Hubo otra que se llama, no sé, Las corridas de Pancho Villa, con José Elías Moreno. O sea, Villa ha sido, aún después de muerto, ha sido, al menos a los años 50, principios de los 60, un personaje de película, se han filmado películas de él. Algunas históricas, algunas aventuras de lo que se ha contado cuando vivían los sobrevivientes de esa época. Yo pasó esto, entonces ahorita ya no hay mucho de Pancho Villa, ¿verdad? Ya meramente alguna serie histórica que pueden ustedes ver, pero ya no hay. El cadáver permaneció ahí durante algún tiempo, hasta que un día el velador se dio cuenta que su tumba estaba abierta. Su cadáver había sido profanado.
Llegaron las autoridades municipales y se dieron cuenta que el cadáver estaba profanado, en el sentido de que la tumba lo habían abierto. Alguien entró, profanó la tumba y la cabeza no estaba. La cabeza de Pancho Villa no estaba. Hace casi 80 años esto, o más, la cabeza no ha aparecido. Los rumores hablan que en alguna parte de Estados Unidos está. Se dice que un norteamericano entró y, en venganza de lo de Nuevo México, profanó el cadáver y se llevó su cabeza. Okay. Eso es una leyenda, nadie sabe. Se ha dicho que estaba en una universidad, unos hablan de la de Connecticut, otros hablan que no sé todo, pero es pura faramaya. Y los restos de Villa, o sea, los huesos sin la cabeza, fueron llevados al monumento a la Revolución a partir de los 50 años de la independencia, cuando Díaz Ordaz empieza a llevar los restos de Zapata, de Carranza, los empiezan a exhumar de sus tumbas originales y con honores los van a llevar al monumento a la Revolución. Villa, como son las cosas, que durante muchos años fue considerado como un enemigo del gobierno, el propio gobierno, emanado de la Revolución, emanado de Calles y de Obregón, okay, lo va a llevar con honores sus restos al monumento a la Revolución, donde hasta hoy se encuentran, al lado de los de Emiliano Zapata. Ese fue el final de Francisco Villa, cuando ya estaba en La Paz. Un crimen más que se le achaca al grupo de los sonorenses, especialmente a Obregón y a Calles. Adolfo de la Huerta lamentó su muerte y dijo que era el colmo que solamente por mencionarlo a él haya sido asesinado. El asesinato, como pasa cuando es un crimen político, se desvía la atención en otra cosa y al final de cuentas nunca se castigó a nadie por haber asesinado a Francisco Villa. Sin Villa, teórica y técnicamente, Adolfo de la Huerta perdía a alguien que de una manera desinteresada lo hubiera de apoyar. Sin embargo, esto no demeritó los apoyos económicos, sociales y militares que Adolfo de la Huerta tenía. Porque a partir de la muerte de Villa, que fue evidente para todo el mundo que fue asesinado por órdenes directas de Álvaro Obregón, como ya lo vimos, muchísimos de los militares que habían apoyado a Obregón y a Calles se van a separar de ellos y se van a pasar con De la Huerta. Muchos, pero muchos. O sea que a Obregón le va a pasar lo mismo de Carranza. Los militares se van a pasar con el contrario. Benjamín Gil, Fortunato Maicote, Saturnino Cedillo, el general Eugenio Martínez, Salvador Alvarado, todos ellos se van a pasar con Adolfo de la Huerta. Los mejores militares, los de más alto rango, con sus tropas, se pasaban con Adolfo de la Huerta. Y Obregón se quedaba con unos cuantos. O sea, que si llegaba la elección y Obregón quería imponer a Calles, se le hacía ver negras. Porque el grueso del ejército estaba con Fito de la Huerta. Y Fito de la Huerta estaba preparando un plan en donde se iba a decir sufragio efectivo, no imposición, para desprestigiar más a Obregón. En pocas palabras, en el segundo semestre del año del 23 se estaba gestando una revolución, ahora entre sonorenses, que era la revolución de la Huertista, que va a encabezar don Adolfo de la Huerta. Pero esta revolución, en donde vuelve a salir el México bronco otra vez, lo que ya estaba superado, vuelve a salir, porque se van a pelear otra vez entre ellos, y ahora sí, en una revuelta, lo veremos la próxima semana. Muy bien, pues me da mucho gusto saludarles. Vamos a entrar en unos temas poco conocidos.
La siguiente semana vamos a ver la revolución de la huertista y lo que ocurrió en esa revolución, ¿okay? Donde se va a enfrentar con muchas ventajas Adolfo de la Huerta al grupo gubernamental de Álvaro Obregón. Y comentaremos también, de paso, pues las cosas que se estaban dando en el caso de Yucatán, porque en esa revolución va a morir en circunstancias bastante controversiales el gobernador de Yucatán, muy conocido en la historia de México, el señor Felipe Carrillo Puerto. Pero esto lo veremos la próxima semana. Que tengan ustedes un buen inicio de semana, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo lunes. Gracias y buenas noches.